Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente desde de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré en São Paulo. Nosotros llegamos ahora al mensaje número 30, que tiene por título Nadie fue hallado digno de abrir el libro. La lectura de la Biblia es Apocalipsis 5, versículo del 1 al 3. Antes de entrar en el asunto propiamente dicho, todavía me gustaría usar las últimas palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, cuando él da sus últimas palabras poco antes de su martirio. Estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primeramente, yo quiero decir que Pablo consideró toda su vida cristiana, vida de servicio al Señor en la obra al Señor, como un combate. Por lo tanto, queridos hermanos, principalmente nosotros en la era final, nosotros los trabajadores de la 10ª hora, tenemos que tener este espíritu. Estamos en medio de un combate y quien combate, quien lucha, no puede relajarse, no puede estar relajado. Tenemos que estar siempre atentos a la lucha. Aquí dice, completé la carrera. Aquí la carrera se refiere a una carrera de un atleta de alto desempeño. Ellos no pueden descuidar ni siquiera una fracción de segundo. Todo es importante para un buen atleta. Por lo tanto, nosotros también debemos ser así, luchar y también correr nuestra carrera con todo empeño. También guardé la fe. Nuestra carrera cristiana de fe debe ser una carrera desde el comienzo hasta el fin, dependiendo totalmente del Señor en la esfera de la fe. Entonces Pablo, él ya completó todo esto. Ya ahora la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Él tenía seguridad de que él ya había alcanzado la victoria y tenía la corona de justicia reservada para él. Pero es interesante que al final él deja una apertura para nosotros, sino también, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, yo quería comenzar por aquí, que todos nosotros podemos en este momento estar muy bien, energizados, electrizados con la palabra profética, o también podemos estar débiles. Estamos en el medio de muchas pruebas, sufrimientos, hasta pérdidas de algún ser querido. Nosotros podemos sentirnos débiles. Mirar a los otros combatiendo en las calles, no tenemos esta capacidad, nos sentimos débiles.
Queridos hermanos, no interesa si tú eres fuerte o si eres débil. Lo importante es que tú ames la venida del Señor. Esto hace toda la diferencia. Tú puedes en este momento no sentirte fuerte, pero si tú amas la venida del Señor, tú tendrás el estado de un vencedor, tú tendrás la actitud de un vencedor. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo quería comenzar en esta mañana. Por ejemplo, en Lucas 12, que nosotros usamos para ayudar a los hermanos, que no es por el nivel de madurez de vida que nosotros seremos vencedores, sino por el estado de vigilancia. Aquí dice, después de que el Señor Jesús hable sobre de que no andemos ansiosos, como los gentiles andan. Nosotros debemos atesorar nuestro tesoro en el cielo y luego teñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando tú estás conectado con el Señor, tú enciendes tu lámpara. Versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Este es el secreto, hermanos. Nosotros somos personas que esperan por su Señor. No está en ganar mucho dinero, tener una buena familia, tener mucho éxito profesional, inclusivemente religioso, sino que si somos esas personas que esperan, nosotros queremos el regreso del Señor, nosotros somos del día, no somos de la noche. El Señor traerá el día. Cuando Él venga, golpeará la puerta y nosotros la abriremos. Nosotros debemos ser estas personas y ahí tú tendrás una actitud correcta de un vencedor. Por eso dice así, versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Quiere decir, si el Señor nos halle en este estado, inclusive si yo fuera inmaduro, pero si soy aquel que amo la venida del Señor, que espera por la venida del Señor, yo vivo ceñido por causa de esto, y el Señor me hace allí, yo voy a ser un vencedor. Entonces es una cuestión de vigilancia. Versículo 39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que era el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es un estado de vigilancia. Cuando tú esperas el regreso del Señor, tú amas la venida del Señor, tú cambias de estado a un estado de vigilancia. Inclusive que tú te consideres débil, no hay problema. Tú no estás en un momento muy bueno, no hay problema. Pero si tú eres de aquellos que aman la venida del Señor, su actitud cambia y tú serás un vencedor. ¿Está bien? Este es el primer punto, vigilar por sí mismo, tener un estado de vigilancia y de sobriedad. En segundo lugar, aquí dice así. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces es una cosa, si tú amas el regreso del Señor, tú cambias de tu estado de relajamiento a tu estado de vigilancia, de sobriedad. Pero tú también amas a quien el Señor ama. Inclusive que tú te sientas débil, pero el Señor quiere encargarte que cuides de algunos. Entonces, si tú sabes que una madre, cuando cuida de un niño, se olvida de su debilidad, entonces nosotros precisamos tener a alguien para cuidar. Si el Señor nos confía a alguien para predicar el Evangelio, para cuidarlo, nosotros debemos cuidar y así
Este estado muestra que nosotros amamos el regreso del Señor. Y cuando el Señor vuelva y nos encuentre haciendo así, eso quiere decir alimentando a nuestros consiervos a su debido tiempo, seremos vencedores. El capítulo 12 de Lucas se refiere al pequeño rebaño. Es pequeño en número, pero ellos tienen una actitud diferente, que es esperar por el regreso del Señor en un estado de vigilancia correcto y también alimentando a los consiervos que el Señor les confió. Entonces la iglesia en Filadelfia es la misma cosa. La carta que Juan escribió a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3, allí es una sola iglesia que recibió del Señor una palabra que dice, ven sin demora. Es una iglesia que espera por la venida del Señor. Quiere un estado de aguardar, de esperar, de luchar por el regreso del Señor. Entonces el Señor dice, ven sin demora. Y el Señor los librará a estos de la iglesia en Filadelfia que vivieran en la perseverancia en Jesús. Ellos serán librados de la gran tribulación. Entonces, todo esto, yo quiero animarlos a ustedes. No importa si tú estás pasando por un momento difícil o no. Tú puedes mudar de estado. Tú puedes ser uno de aquellos que aman el regreso del Señor. Eso hace toda la diferencia. Vio, queridos hermanos, esto hace toda la diferencia. Esta palabra que nosotros estamos hablando es para aquellos que aman la venida del Señor. Y nosotros, por la palabra de Salmo 110 sobre la aurora, nosotros descubrimos que la revelación del Señor por la palabra profética, que la venida del Señor está llegando, la aurora está llegando. Quiere decir, aquellos primeros rayos de sol que solamente los astrónomos saben, porque ellos observan los cuerpos celestes, están viendo la aurora ocurrir. Y nosotros estamos en este momento, que la gran mayoría no sabe, pero los profetas de Dios recibieron esta revelación y están diciendo para ti de que nosotros estamos en el momento de la aurora. Y la situación alrededor nuestro, todo lo que está ocurriendo en la iglesia, en nuestra época, todo confirma, con sus muchos milagros de la aurora, todo confirma que el Señor está volviendo. Por eso nosotros tuvimos esta misericordia de recibir de primera mano la revelación del libro de Apocalipsis. El Señor está abriendo para nosotros el libro de Apocalipsis, no más como un libro de predicciones futuras, sino como un libro que nosotros vamos a adentrarnos por nuestra propia experiencia. Nosotros vamos a vivenciar qué es lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis dejó de ser un libro escatológico y se volvió un libro especialmente escrito para nosotros, del tiempo final. Nosotros somos de la generación final, somos los trabajadores de la última hora. Por lo tanto, que el Señor tenga misericordia cuando Él abra esta palabra. Nosotros podamos agarrar esta palabra, practicar esta palabra, ser esto que fielmente y de una forma idónea recibimos esta palabra, practicamos esta palabra y transmitimos esta palabra profética. Nosotros fuimos hasta Apocalipsis y hasta la semana pasada nosotros hablamos sobre Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis es un libro en el que Dios dio una revelación para Juan. Dios quiere revelar a todos sus siervos. Nosotros somos los siervos del Señor. Para que Dios pudiese mostrar esta revelación para todos los consiervos, Él envió a su ángel y notificó a Juan. Juan fue quien recibió esta revelación sobre el final de los tiempos, que es el libro de Apocalipsis, que significa la propia revelación. Dios usó a Juan, el ministerio de Juan fue muy útil,
Ya al final del primer siglo, principalmente por sus escritos, las 3 cartas, las 3 epístolas de Juan, también el Evangelio de Juan, llevando todos de regreso al principio, para la palabra, para la vida. Y el libro de Apocalipsis es un libro aparte, es un libro escrito para decir lo que irá a ocurrir al final de los tiempos. Pero este libro de Apocalipsis, dentro del ministerio de Juan, es un ministerio especial que Dios encargó a Juan para el final de los tiempos. Esto es para nosotros. Entonces, en Juan, él, en espíritu, vio la primera visión. La primera visión que él vio era un semejante al Hijo del Hombre andando en el medio de los 7 candeleros de oro, cuidando de las 7 iglesias. Aquí es el número de completud de todas las iglesias, de todas las épocas. Entonces, nuestro Señor Jesús nunca dejó de cuidar. Como sumo sacerdote, Él sabe de tu debilidad, Él sabe de tu necesidad, de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos debajo de este cuidado. No se preocupe, no se sienta abandonado, no se sienta solo. Nadie te cuida, nadie te está viendo. No, nosotros tenemos un sumo sacerdote que anda en el medio de 7 candeleros de oro, principalmente para ejecutar la obra de Dios y la voluntad de Dios, que es edificar su iglesia. Y después vienen las 7 cartas, las 7 iglesias, que en el tiempo oportuno nosotros hablaremos. Ahí nosotros entramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis habla al respecto de la segunda visión. Juan entonces fue llevado. Vio una puerta abierta al cielo y una voz que le decía: sube aquí y yo te mostraré lo que debe, las cosas que sucederán después. Entonces esta revelación es específica para ti y para mí que vivimos en esta época. Y en esta primera visión, él vio un trono, porque a partir de la segunda visión, Juan va a contemplar que existe una administración en el cielo. El trono de Dios está allí para gobernar toda la tierra, para administrar todo lo que va a ocurrir en el mundo, con relación a toda esta rebeldía del mundo, cómo Dios va a lidiar, cómo Dios va a tratar y va a finalizar, y todo lo que Dios va a hacer al final. Entonces, en esta segunda visión, Juan vio esto. Y yo le hablé para ustedes que alrededor del trono hay un versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan todos los ángeles, representando a todos los seres angelicales. Son los líderes, los sacerdotes de Dios y también los reyes de Dios que serán sustituidos por nosotros. Pero desde la fundación del mundo, desde que Dios creó a los ángeles, Él entonces estableció así. Y también, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis es el único libro que habla del Espíritu de Dios, de los 7 espíritus. Dios no precisa solamente de 7 en numeral, y no solamente 7 veces más fuerte, sino que es la completud de un número completo. Es el Espíritu en su plenitud, actuando en su plenitud, en su fuerza total. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Muy bien. Entonces ahí vemos los 4 seres vivientes de capítulo 1. Yo tengo que completar alguna cosa. Los 4 seres vivientes, ellos son seres angelicales que representan a nosotros.
representan a los seres vivos que Dios creó en la tierra. Y los seres vivos que Dios creó aquí en la tierra es liderado por el hombre. El hombre es al que le fue dado el dominio. Esto está en Génesis 1, versículo 3 al 28. Dios dio el dominio al hombre en esta tierra y estos 4 seres vivientes, ellos son como uno solo. Andaban con 2 alas unidas una a la otra y los 4 eran como un solo ser. Ellos entonces iban para donde el Espíritu les pedía para ir. Ellos iban en dirección al Espíritu. Lo que yo quiero completar es que nosotros estamos totalmente conectados a estos 4 seres vivientes. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros estamos totalmente conectados con los 4 seres vivientes y lo que ellos hacen allí arriba es porque nosotros entendemos que Dios quiere hacer así, hacer su voluntad. Entonces ahí nosotros nos conectamos a Él y nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos que esta rueda gire y el mover está siguiendo adelante. Entonces, cuando el hombre aquí en la tierra entendiese la voluntad de Dios y la voluntad de Dios esté siendo revelada a nosotros todas las semanas, viene por medio de la palabra profética. Y nosotros tenemos toda la iglesia, tiene una sola dirección. Gracias a Dios, el Señor está revelando fuertemente. Entonces, esto nos da dirección, es la dirección del Espíritu. La verdad de la palabra profética trae a nosotros la dirección del Espíritu que los 4 seres vivientes ya tienen. Ellos tienen esta dirección, pero está esperando que nosotros aquí en la tierra nos conectemos con Él y entendemos la dirección del Espíritu. Por esto es que así cuando nosotros en la tierra entendemos lo que Dios quiere y seguimos en esta dirección, nosotros vamos a ser unánimes, siguiendo juntos con los 4 seres vivientes. Por eso que en Mateo 6, con aquella oración que Jesús pidió para hacer, yo de verdad tendría que hablar esto antes, voy a hablar ahora. Mateo, capítulo 6. En aquella oración, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Presta atención al versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el cielo, la voluntad de Dios es fácilmente hecha. Los 4 seres vivientes saben cuál es la voluntad de Dios, saben la dirección del Espíritu claramente. Pero el problema es que la iglesia aquí en la tierra precisa conocer la voluntad de Dios, como los 4 seres vivientes conocen. Entonces nosotros aquí en la tierra necesitamos también conocer la voluntad de Dios por medio de la palabra profética. Por tanto, hermanos, tomen esta palabra profética. No apliques otra palabra. La palabra profética es esta. Esta es la palabra profética. Entonces, cuando la iglesia entienda que por la palabra profética es esta la dirección para ir, los 4 seres vivientes ya están listos. Solo nos están esperando para que nosotros nos conectemos con Él, entendamos la voluntad del Señor y sigamos hacia el frente. Entonces, oh Señor Jesús, por eso es que el Señor, Él necesita que nosotros, hoy aquí en la tierra, entendamos lo que el Señor está queriendo decir, llevarnos al frente. Por tanto, estos 4 seres vivientes y nosotros que estamos totalmente conectados, que el Señor pueda bendecirnos en esto. Y otro aspecto que yo necesitaba hablar es la cuestión del arco iris que yo hablé allí en el vivo. Yo mostré a los hermanos que en Ezequiel 1 aparecen los 4 seres vivientes, que en Ezequiel 10 explica que son querubines. Y el énfasis para con los querubines es la gloria del Señor.
Y en el énfasis de la gloria del Señor aparece un metal brillante. Y el metal brillante es este electrón. En hebreo es hashmal. Hashmal significa electricidad. Entonces los querubines que como fonte de eletricidade. son la gloria de Dios son como electricidad y es representado por un amarillo, un color amarillo ámbar. Y los serafines que nosotros vimos la semana pasada en Isaías, capítulo 6, representan la santidad de Dios. Y el trono que estaba encima de los 4 seres vivientes eran tronos de zafiro, que es azul. Entonces son 3 colores. Color rojo, amarillo y azul. Son los 3 colores primarios que producen todos los demás colores. Por tanto, los 7 colores conocidos por nosotros del arco iris son compuestas de estos 3 colores primarios. Y en verdad son infinitos colores. Pero todo es una combinación de estos 3 colores. Entonces lo que quise decir en aquel día en el vivo, aquel arcoíris tenía esperanza, tenía un color como si fuera de esmeralda. La esmeralda se refiere a la vida. Entonces toda la vida que está aquí en la tierra, todo hombre que Dios trabaja, todo el trabajo de Dios sobre nosotros es un arcoíris. Es decir, es una composición de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios. Es una composición. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos que muchas veces el Padre, Él es muy riguroso en la justicia y la Madre es un corazón más tierno con relación al amor. Entonces, si tú trates solamente todas las cosas con justicia, nadie está a la altura de la justicia y todo debe ser eliminado. Pero si tú tratas solamente con amor, nosotros no vamos a disciplinar a nadie, no vamos a volver a nadie útil de ahí para el frente. Entonces existe un equilibrio entre el plano de la justicia y el plan del amor. Dios es justicia, pero también Dios es amor. Entonces cuando Él trata con el hombre, Él trata en un equilibrio de justicia con amor. Entonces yo no sé si tú conoces la geometría. Cuando nosotros tuvimos geometría, la justicia es como si fuera un plano en el espacio, y el amor es otro plano en el espacio. Los 2 planos en el espacio. Y cuando se encuentran, es un equilibrio entre justicia y amor. Na geometria. Este encuentro es una recta. Si tú andas en esta recta, tú estás en equilibrio entre justicia y amor. Y así es que Dios anda entre nosotros en este equilibrio. Por tanto, claro, esto depende. Dios sabe dosificar correctamente la cantidad de amor y justicia para que andemos correctamente. Dios trata con cada uno de nosotros con la cantidad correcta de cada cosa. Y en esta dosificación de colores primarios aparecen colores diferentes. Si yo tengo un perfil estático, cada ser hay personas que tienen mayor dureza en el corazón, que es tocada fácilmente con el Señor, se arrepiente fácil. Persona que es rápida, que es lenta, que es rebelde. Hay personas que son mansas. Entonces todos somos de perfiles diferentes y Dios no va a dosificar de la manera a cada uno, de la misma manera, sino que dependiendo de las circunstancias le va a dar a cada uno. Por ejemplo, Nadab y Abiú
ofrecieron fuego extraño y fueron fulminados. Si Dios hubiera aplicado esa dosificación para todos, nosotros estaríamos todos fulminados. Pero nuestro perfil dinámico, nosotros encontramos circunstancias diferentes, nosotros tenemos cada uno su familia, su esposa, sus hijos, su marido, sus amigos. Quiere decir, nosotros encontramos circunstancias diferentes, trabajos diferentes, ambientes diferentes. Entonces, imagina, para Dios tratar con cada uno, Él necesita usar de mucha sabiduría y dosificar correcto sobre todo esto, la justicia de Dios, la santidad y la gloria. Y por tras de todo, Dios es amor. Por eso, al final de cuentas, si tú mires a tu vida en términos de colores, el tratamiento de Dios contigo es una vida de muchos colores bonitos. Y si tú juntos el de todo el mundo, es un arco iris. Entonces Dios trata a los seres vivos aquí en la tierra, principalmente a los hombres, y al final de cuentas, ¿sabes? Efesios 3, dice así, versículo 8, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir, ellos decían que Lucifer era muy capaz, muy perfecto y tal, pero no saben que Dios tiene mucho más. Dios tiene la multiforme sabiduría de Dios, pero cuando Dios nos junte a todos nosotros redimidos, nosotros vamos a ver un arco iris, una cosa bonita, como aquella orquesta de millones de instrumentos diferentes, pero todos tocando una música bonita, en sintonía, debajo del maestro que es Cristo. Estas son las palabras que quería decirles a ustedes, que nosotros hoy, y yo quería completar, los 4 seres vivientes precisan, esperan por nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, para moverse, porque los 4 seres vivientes no tienen cuerpos físicos para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. Por eso yo quiero leer para ustedes Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir, este versículo es justamente para esto. Los 4 seres vivientes quieren ejecutar la voluntad de Dios, saben la dirección del Espíritu, pero ellos tienen que esperar a la iglesia aquí en la tierra para que entienda la dirección del Espíritu por la palabra profética, porque la iglesia aquí en la tierra, nosotros aquí en la tierra, nosotros tenemos cuerpo, ellos no tienen cuerpo aquí en la tierra. Entonces, para ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesita de cuerpos. Por eso vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro servicio más racional, es presentar este cuerpo, ya que los 4 seres vivientes están listos para hacer la voluntad de Dios, y nosotros hoy, oyendo la palabra profética, sabiendo la dirección, viviendo en el Espíritu, nosotros también queremos seguir. Pero si el cuerpo no se presenta para ir a las calles, para apacentar, para cuidar de las personas, ¿cómo Dios va a hacer la voluntad? Gracias a Dios, nosotros hoy tenemos este Dios que es tan maravilloso, que está cuidando de todo, está llevando a cabo la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a volver allí
Vamos a Apocalipsis, capítulo 4 y 5, que nosotros estamos hablando. Capítulo 4, yo ya dije de las que se refiere a las cosas que deben ocurrir después de estas. En verdad, estas cosas que deben ocurrir después de estas cosas va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, y Apocalipsis, dentro de esta visión de cosas que deben ocurrir, nosotros podemos dividir en dos. Es solo para que tú puedas entender mejor el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4, hasta el capítulo 11, tú vas a ver la visión general de lo que Dios va a hacer desde la ascensión de Cristo hasta la eternidad. Esto es Apocalipsis 4 hasta el 11. Y Apocalipsis del 12 hasta el 22 es un detalle. Porque si tú no clasificas estas cosas, tú no vas a entender. Porque Apocalipsis 12 empiezan a repetir varias cosas que fueron dichas en esta primera sesión. Entonces vamos a dejarles claro, la visión general de las cosas que deben ocurrir del capítulo 4 hasta el 11 va desde la ascensión de Cristo hasta la eternidad. Esto es una visión general. Y 12 en adelante es una forma de detallar todo. Así tú puedes entender mejor de todo lo que trata esto. Hoy yo quiero abordar capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Primero quiero decir para ti, un libro, cuando es un libro que está escrito por dentro y por fuera, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir que es un libro, que es un documento muy importante. Y todo documento importante, tú sabes que no puede dejar espacios en blanco. Porque si deja espacios en blanco, alguien puede adulterar, puede llenar con otras cosas. Entonces, un libro que es un documento importante, es un libro que está totalmente escrito. Por eso es que aquí es un pergamino, es un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Todo escrito. Este es el significado de la importancia de este libro, que es un pergamino. Entonces, ¿qué es este libro? Yo escogí 4 comentarios de 4 Biblias diferentes. Y yo creo que cada uno de ellos tiene sentido. Entonces yo tomé la Biblia de Estudio de la Reforma para decir lo que es este libro. La Biblia de Estudio de la Reforma dice así: este libro simboliza el plan divino de la salvación escrito por dentro y por fuera. Sugiere que el plan de Dios es que rodea todo y es completo. Ahí yo tomé la Biblia de Jerusalén y yo leí su comentario que dice: el libro son decretos divinos concernientes a los acontecimientos de los últimos tiempos. Son decretos divinos con relación a las cosas que irán a ocurrir. Ahí yo tomé King James actualizada, un comentario un poco más largo. El libro estaba en la forma de un pergamino enrollado, escrito de ambos lados. Él muestra en el capítulo 1, versículo 11,
1:11 de Apocalipse, 1:11 de Apocalipsis. que vez escreve livro e manda 7 igrejas. Esse livro aqui, Escribe en el libro de lo que ves, envíaselo a las 7 iglesias. Este libro, este rollo. Y en capítulo 10, versículo 2 al 10, donde habla del libro pequeño. También es un rollo. Así como las tablas de piedra, de ley en el Antiguo Testamento, también eran escritos en la parte del frente y parte de atrás. Si tú nunca percibiste esto, vamos a ver Éxodo 32, versículo 15. desceu Moisés do monte com as duas tábuas. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Entonces estas tablas estaban llenando todas las 2 tablas de la ley. Entonces se trata de un documento importante para que nadie adultere, nadie coloque nada que no estaba escrito. Y Ezequiel 2, 9 al 10 habla también de un libro, también escrito por dentro y por fuera. Los 7 sellos revelan la inviolabilidad del testamento de gran importancia y valor. En Isaías 29, 11 y Daniel 12, 4, yo no voy a leer. Okay. Los hombres de la época acostumbraban a leer sus últimas voluntades y herencias. Era un documento que era lacrado en la presencia de 7 testimonios. Después de la muerte del testador, sus determinaciones eran leídas en público y ejecutadas. Algo muy interesante esto, después yo voy a explicar. En 1 de Pedro 1:4. Y ahí yo fui para la Biblia de la versión Restauración. Hay una nota que dice así: este libro debe ser la nueva alianza, el grandioso título de propiedad del universo. A mí me gustó el grandioso título de propiedad del universo que fue promulgada como sangre del Cordero para redimir la Iglesia, Israel, el mundo y el universo. Este libro es un registro del pensamiento de Dios acerca de la Iglesia de Israel, del mundo y del universo. Esta es la nota de la versión Restauración. Ahí entonces, cuando él habla del grandioso título de propiedad del universo, yo me acordé de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15, para mostrar a quién pertenece este universo, quién creó, a quién pertenece, tratándose del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue el primero de la creación, porque en el Hijo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado en Él, en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Tú estás viendo, la gente comienza a entender el título de propiedad. Él es antes de todas las cosas, en Él todo subsiste. Él es la causa de todo lo que comenzó y Él es el punto de conexión de todo. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la vieja creación y de la nueva creación. Título de propiedad, Él es el propietario. Hebreo capítulo 1, versículo 2.
Muy interesante. últimos dias nos falou pelo Filho, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, esto todo es de Él. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? e também El universo fue hecho también por el Hijo, y también es para Él. Él es el heredero de todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad hasta la cintura. Él es el que hizo la purificación dos pecados, certo? de nuestros pecados, Superior aos habiéndose vuelto tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Si había alguna duda de que un ángel tomaría esta posición o lugar, esse lugar é do Filho, tá? Ele herdou este lugar es del Hijo. Él heredó un nombre más excelente que el de los ángeles, porque los ángeles eran fuertes candidatos a este lugar de abrir este libro. Pero Cristo se volvió muy superior, porque Él, por medio de Él, fue creado el mundo, y toda la creación es para Él. só para você. Entonces, esto es solo para que ustedes perciban este libro. Aquel que estaba en el trono tomó. ¿Qué significa? O desvendar desse livro é o próprio Y abrir este libro es el propio contenido de Apocalipsis. Entonces, este librito, este libro, con sus 7 sellos, están exactamente, el contenido de él es exactamente lo que está en Apocalipsis. tá bom? Então, aí em seguida, vamos continuar lendo. Vamos a continuar leyendo. Cinco, Capítulo 5, ¿no es? 2, Capítulo 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ora, nem ¿Quién es digno? Ahora, ni en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro, ni aún mirarlo. eu chorava muito, eu, João, Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. não sei se você percebeu, claro que Yo, digno, mas aqui se refere yo no sé si tú a criação. entendiste esto, pero Ser uma criatura aquí dice que tenha a dignidade. no hay nadie que pueda abrirlo. O sea, Dios puede abrirlo, pero aquí se refiere a la creación. No hay nadie que se haya digno de abrir este libro de las últimas cosas que irán a ocurrir después de estas cosas. Y también el título de propiedad del universo. Me gustó mucho esta palabra. Entonces, Tinha que procurar tiene que ser en la creación. Tenía que buscar en el cielo, tenía que buscar en la tierra, tenía que buscar debajo de la tierra, pero no había ninguna criatura que era digna de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces Juan lloraba. Versículo 5. Todavía uno de los ancianos me dijo: no llores. tribo de Judá, a raiz de Davi, He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mira esto. Hay uno aquí que es digno. Él también es criatura. o leão da Él es el león de la tribu de Judá. raiz de Davi. Es la raíz de David. Para poder abrir o livro. Vamos lá. Él venció para abrir el libro. O selo, né? Los sellos, los 7 sellos. El desatar de un sello Conteúdo, uma parte do conteúdo do livro. O desvenda una parte del contenido del libro. assim, todos os 7 selos. El segundo sello, otra parte, y así cada uno de los sellos, cuando se abren los 7, será abierto todo el libro O conteúdo do livro de. y todo el contenido del libro de Apocalipsis. Entonces, Entonces, Gênesis, vamos para Génesis 49. são os versículos que o irmão gostava muito e Son versículos que el hermano Don gustaba mucho y hablaba mucho para nosotros. Y aquí será útil para nosotros ahora. Capítulo 49, versículo leão da tribo de
Versículo 48. Judá é a profecia de Jacó. Judá es la profecía de Jacob. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Cachorro de león Judá, de la presa subiste. Hijo mío se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ele amarrará o seu jumentinho a mim. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Seus olhos serão Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. maravilhoso. Maravilloso. Aquí muestra que León es una tribu de reyes. La realeza pertenece a esta tribu. Se volvió un león. ¿Cómo se volvió un león? No tengo tiempo para detallar aquí. Él era, así como todos nosotros, tenemos una naturaleza de asno, una naturaleza temerosa, de obstinación, pero gracias a Dios, Dios nos ató a la vid más excelente y estamos hoy en la vida de iglesia comiendo y bebiendo de Cristo. Nuestra dieta es Cristo, invocando el nombre del Señor, comiendo de su palabra, bebiendo del Espíritu. Nosotros estamos siendo transformados en un león, porque Cristo es un león de la tribu de Judá. Essa tribo é a tribo de realeza. Es una tribu de realeza. Volviendo entonces Vamos para Mateus 1. Vamos a Mateo 1:1 para mostrarles que Jesús era hijo de David. Mateus 1:1. Mateo 1:1. Livro da genealogia de Jesus. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, primero menciona que el libro de Mateo alienta que Cristo es rey. Él es el rey del reino de los cielos. Entonces, Él es el hijo de David. Y también en Isaías 11. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá rebento e das suas Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, el tronco de Isaí a veces parece que está todo terminado, pero de repente comienza a brotar. Este rebrote es el vástago. Del tronco de Isaí saldrá un vástago y retoñará de sus raíces. Porque la nación de Israel había sido acabada. Después de mucho tiempo es que Jesús surgió del tronco de Isaí como un vástago y un retoño. Y el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces, por un lado, es un retoño del tronco de Isaí, hijo de David, y por otro lado, él es la raíz de Isaí. Él es el origen de Isaí. Por esto es que él no es solamente para gobernar sobre la nación de Israel, sobre los judíos, sino para gobernar sobre los gentiles. Mire en Romanos 15, versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. nele os gentios esperarão. Então, esse rei Los gentiles esperarán en él.
Entonces, el hijo de David, el retoño de Isaí, pero él también es la raíz de Isaí, el origen de Isaí, y él es aquel que se levanta, no solamente para gobernar sobre los judíos, sino también para gobernar sobre los gentiles. Y en él los gentiles esperarán. Por eso en Apocalipsis 5:5 habla de la raíz de David. Y nosotros ya leímos capítulo 22, habla otra vez. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Quiere decir Jesús. Él es el origen de David, el origen de la realeza. Es la generación de David, el hijo de David, vino de David. Él es la brillante estrella de la mañana, que es preanuncia la llegada del día. Por eso en Mateo 22, versículo 42, Señor Jesús, Mateo 22, versículo 42, dice así. Diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y les dijo, pues como David en el espíritu llama al Señor diciendo, dije al Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por tanto, hermanos, Él es el retoño de Isaí y también la raíz de David. Entonces, gracias al Señor por todo esto. Él venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A mí me gustaría leer Filipenses 2. No sé si ustedes se dan cuenta de que está por detrás. Había una competición. En los tiempos remotos, Dios había creado un arcángel con mucha sabiduría, mucha hermosura, como el sello de la perfección, el cenit de la perfección. Él era tan perfecto, tan bueno, tan sabio, que él creyó que él sería que tendría la propiedad del universo. Por tanto, él quiso ser igual al Altísimo. Aquí hay una competición. Jesús, él fue en verdad designado para esta posición, pero había alguien ya disputando por él, compitiendo por él, ya en los tiempos remotos. Entonces, solo que Lucifer escogió el camino del orgullo, el camino de la arrogancia, el camino del comercio, de negociar cargos. Por eso, cuidado, hasta hoy, en el mundo religioso, en la iglesia, puede negociarse cargos. Yo te coloco responsable por tal cosa. Solo tú me obedeces, me oyes. Esto es Satanás, el arcángel Lucifer, hizo mucho esto. Él logró muchos adeptos, muchos seguidores a través de estos negocios que hacía. Sabe que la creación le gusta estas cosas. Y él se enorgulleció hasta tal punto que Dios lo lanzó hasta la tierra y se volvió un adversario de Dios. Pero Jesús escogió el camino inverso. Él no escogió el camino de autoexaltación. Entonces, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como forma que aferrarse. Él no quiso ser igual a Dios antes, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Este es el camino trillado por nuestro Señor para vencer. Él venció a Satanás, que hizo el camino, que recorrió el camino inverso. Por eso vamos a seguir el camino del Señor, en la iglesia, en la obra del Señor. No busque exaltarse a sí mismo. No busque conquistar una posición para ti mismo. Deja que Dios es el juez que juzga todas las cosas. Él sabe que cuando tú te humillas, en el tiempo correcto, Él te va a exaltar. Por tanto, no busques el camino de Satanás. Vamos a caminar por el camino del Señor, y Él lo venció, y toda rodilla se doblará al nombre de Jesús, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, amados hermanos, es bueno aprender que confesar el nombre del Señor y siempre invocar este nombre. Tú no eres el dueño de ti mismo, oh Señor Jesús, Él es nuestro Señor. Y de vez en cuando es bueno aprender a doblar las rodillas en el suelo, no solamente de corazón, sino físicamente. Es bueno demostrar reverencia a nuestro Señor, que es nuestro Señor, porque Él venció para abrir el libro y quitar sus 7 sellos. Él no solo venció solamente el orgullo y la arrogancia de Satanás. O sea, Romanos. Él condenó en la carne el pecado. Romanos 8. Porque el pecado era el gran problema del hombre. Si no se resolviese el problema del pecado, no hay como el hombre vuelva hacia Dios, sea rescatado para Dios, y mucho menos vivir una vida de justicia para Dios. Entonces aquí en Romanos 8:3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Jesús venció en la cruz al pecado. ¿Cómo? Él tomó a la carne, tomó esta carne que nosotros tenemos, Él tomó esta misma carne. Solo que presta atención, Él tomó la semejanza de la carne pecaminosa. Quiere decir, Él tenía esta semejanza de carne pecaminosa, mismo carne como nosotros, carne y sangre, pero Él no tenía pecado. Esta es la diferencia. Él tomó la semejanza de carne pecaminosa, pero Él, cuando Él fue colocado en la cruz, Él fue clavado en la cruz, Él clavó también la carne, porque Él tenía semejanza de carne, y dentro de la carne tenía el pecado, no en su carne, sino en la carne de toda la humanidad, que Él tenía pecado dentro de sí. Por tanto, Él condenó el pecado en la carne. ¿Ustedes están entendiendo? Él todavía en Hebreos 2:14, vamos a dar una mirada. Hebreos 2:14. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Él venció. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, da morte a saber, esto es, al diablo. morte de Cristo Quiere decir, la muerte de Cristo en la cruz, Él destruyó al diablo. Aquí está dicho claramente, diabo, né? Él destruyó al diablo Livrar todo que pelo pavor y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. pois ele evidentemente não socorre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino a socorrernos, tomando Él mismo la semejanza de carne pecaminosa, condenó el pecado en la carne y ahora en la cruz Él también destruyó al diablo para que nosotros fuésemos libertos de este miedo de la muerte. Oh Señor Jesús. Y en Colosenses 2, vamos a dar una mirada. Colosenses 2. a vitória do Yo estoy relatando la victoria de Cristo, ¿está bien? senão você vai dizer, ele venceu o quê? Né? Él venció. ¿Qué venció? 13. Colosenses 2, versículo 13. E a vós outros, Y a vosotros, estáveis mortos estando muertos en pecados, pela incircuncisão, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. queridos irmãos, por causa da sua Queridos hermanos, por causa de su muerte, Deus pôde Dios puede perdonar todos nuestros pecados y delitos, transgresiones, o escrito de dívida que era contra anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un documento contra nosotros de nuestra deuda que constaba de ordenanzas. Él lo canceló, la destruyó, lo removeu inteiramente. desconectó, Él lo removió, Hoje não temos mais Él lo removió clavándola en la cruz. No tenemos más despojando ainda mais un acta de decretos que había contra nosotros. despados e as potestades, Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Deus despojou os Entonces Dios despojó los poderes de los principados y potestades angelicales malignos, exponiéndolos públicamente al desprecio, a la vergüenza, triunfando ante ellos en la cruz. Este sí merece abrir el libro. Él venció contra todo lo que yo les relaté. Entonces, volviendo para Apocalipsis. Oh, Señor Jesús. Vamos lá. Vamos allá. Então vi, versículo 6. Então vi no meio Versículo 6. dos quatro seres viventes e entre os quatro Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba el bien cordero como inmolado. Queridos hermanos, el ángel le presentó a Juan como un león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero cuando Juan vio, él vio que él vio un cordero como inmolado. Quiere decir, el sentido aquí es un cordero que recién fue muerto, un cordero que acabó de ser muerto y en la ascensión estaba delante de Dios. Él era el único digno de tomar el libro de aquel que estaba en el trono y abrió sus 7 sellos. Entonces este cordero, él tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, este cordero, él murió para ejecutar la redención por nosotros.
y nos compró de nuevo para Dios, solo que ahora, solo que este Cordero está de pie. Ele terminou seu trabalho e Deus Pai o convidou para sentar-se à sua Y Dios Padre lo invitó para sentarse a su diestra y aguardar hasta que Él lo ponga debajo de los pies todos sus enemigos. Pero en lo relacionado a llevar a cabo la administración de Dios, Él todavía está de pie. Él está de pie luego de la ascensión. Entonces, Él todavía es responsable. Inclusive hoy es el Espíritu que está ejecutando aquí en la tierra, pero Él todavía es la cabeza. Él es el responsable para la ejecución de la administración de Dios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí habla... Él tenía 7 cuernos, 7 ojos. Aquí Él ya tiene... Oh, Señor Jesús. Aquí es medio complicado para explicar. Voy a hacer lo siguiente. Él es aquel que murió. Yo quería mostrarles a ustedes que este libro es un testamento, es la nueva alianza. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, 15. Yo voy a leer desde el 14. Así que, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertos para que serváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, en primer lugar, yo quiero dejar claro que Él es el mediador de un nuevo pacto, porque se creía que muchos se creían, principalmente los judíos, daban mucho valor a los ángeles, creyendo que los ángeles, porque la ley fue dada por medio de un ángel a Moisés. Entonces ellos creían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. El mediador en la nueva alianza es Jesús. Y Él murió, ¿para qué? Para que todas las transgresiones que fueron hechas debajo de la nueva alianza que Dios hizo con Israel, esto es la muerte de los animales, el sacrificio al Señor, derramado a favor para que Dios pueda perdonar los pecados de ellos. Pero Cristo es el que hizo la verdadera remisión con la muerte de Cristo. Ahí en el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No sé si ustedes entendieron. El testador, Jesucristo, Él hizo un testamento con su muerte, porque si no hubiese muerte, no habría testamento. El testamento es testamento por causa de la muerte del testador. Cristo es el mediador de esta nueva alianza. Él murió para que hubiese un testamento. Entonces, ¿quién mejor para abrir el testamento sino aquel que es el mediador de la alianza y murió? Pero un hecho peculiar, este testador murió y resucitó. Todos los testadores mueren y no resucitan, pero este testador murió y resucitó. Por tanto, nadie mejor que Él es digno de abrir el libro, el testamento.
Esto es muy importante que ustedes entiendan. Entonces, este cordero, volviendo al cordero, este cordero tenía 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia representan poder para luchar. Entonces, el cordero que murió derramando su sangre para nuestra redención, él es ahora un poder, un cordero con poder para luchar, y los 7 cuernos representa, es un poder pleno, total. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos a alguien en el cielo allí ministrando la economía de Dios, la voluntad de Dios, pero él también es aquel cordero que tiene 7 cuernos, y no solamente 7 cuernos, sino también, vamos allí, volviendo para Apocalipsis, Apocalipsis 5. Él tenía 7 cuernos, como 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando habla de los 7 ojos, los 7 ojos son para vigilar, para escrutar, para infundir la voluntad de Dios y también para ejecutar el juicio, también para completar la obra de la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Esto está en Zacarías capítulo 4, versículo 7. Allí también vamos a abrir la Biblia en Zacarías. Zacarías 4, 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, estos 7 ojos están relacionados a los 7 ojos de la piedra. Y la piedra aquí, queridos hermanos, es para edificación. Toda vez que tú edificas la iglesia, tú puedes ver que hay 7 ojos de la piedra ayudándolo. Voy a explicar mucho mejor después. Vamos allá para Apocalipsis 5, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, voy a comentar primeramente el versículo 8. Gracias a Dios, a partir del capítulo 5, tú puedes ver el capítulo 4, se presentó primero los 24 ancianos. Y el capítulo 5, tú puedes ver que los 4 seres vivientes. Entonces, los seres vivientes ya empiezan a tomar un frente. Ellos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces los 24 ancianos sirven a Dios, son los siervos de Dios, sacerdotes de Dios. Sirven a Dios ¿cómo?
sirven a Dios llevando las oraciones de los santos. Miren qué cosa maravillosa. Cuando tú oras, cuando yo oro, hay ángeles a nuestro alrededor que llevan nuestras oraciones hasta Dios. Y estos 24 ancianos ofrecen las oraciones de los santos llenos de incienso. Voy a explicar aquí. Cada uno tiene arpa y copas llenas de incienso. Las copas de oro representan las oraciones de los santos, llenas de incienso. El incienso es Cristo. El incienso es, miren, una mirada en Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Cristo, Él se entregó a nosotros en sacrificio y ofrenda para volverse este aroma fragante, para que Dios nos pueda aceptar. Nuestras oraciones son como estas copas de oro, pero nuestras oraciones necesitan tener este olor fragante, este Cristo. Cristo se ofreció como ofrenda y sacrificio para que Dios nos pueda aceptar. Dios pueda aceptar nuestras oraciones. Nuestras oraciones no son solamente pedidos humanos. Nuestros pedidos están mezclados con Cristo como incienso. Inclusive en la oración, en nuestro pedido, nosotros tenemos que estar llenos de espíritu para que Cristo sea acrecentado en nuestras oraciones y los ángeles lleven a Dios y los 24 ancianos ofrezcan a Dios como sacerdote a nuestras oraciones. Por eso es que en Hebreos capítulo 1, versículo 14, yo veo muy importante este versículo 14 que dice así. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son siervos de Dios para ministrarnos. Nosotros somos aquellos que heredaremos de la salvación y ellos son siervos de Dios. Entonces, hasta nuestras oraciones, ellos llevan hasta Dios las oraciones, ofreciendo a Dios como incienso. Entonces, ahí capítulo 4, volviendo allí, Apocalipsis 5, y uno de los ancianos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua... Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Al final del capítulo 4 hubo un cántico, que es el cántico de la creación. Tú puedes, que dice allí, Señor, digno eres de gloria y de honra y el poder. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí el cántico es para la nueva creación. Con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Oh Señor Jesús. Hermanos, el resultado de la edificación es el sacerdocio. Porque Dios nos compró para que fuésemos rescatados de toda del linaje, lengua y pueblo y nación, para hacernos reyes y sacerdotes, para reinar sobre la tierra. Entonces, Dios, Cristo, Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro 1, 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, con preciosa sangre, Cristo, un cordero sin defecto y sin mancha, Dios nos compró, nos rescató. Para Dios, ¿para qué? Para Dios quiere hacernos sacerdotes, porque aquella piedra única de Zacarías 3, que es para edificación, es la piedra que es una piedra viva que está en 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, aquí lo que yo quiero mostrarles aquí, aquellas 7 ojos se refieren a la edificación. ¿Y qué es la edificación de la iglesia? Es algo abstracto. Y la edificación de la iglesia es para producir sacerdocio en nosotros. Y cuando nosotros vivimos la iglesia, cuando vivimos sirviendo en la iglesia, predicando el evangelio a las personas, haciendo la red de cuidado con las personas, esto va a producir en nosotros un sacerdocio. Porque mañana nosotros vamos a ser sacerdotes para siempre. Los sacerdotes serán sacerdotes de Dios por 1000 años. Por eso hoy, en cuanto nosotros estamos sirviendo en la iglesia, nosotros estamos siendo entrenados en nuestro sacerdocio. Este sacerdocio significa la edificación de la iglesia. Cuando nosotros aprendemos nuestro sacerdocio en la iglesia, nosotros estaremos edificando la iglesia. Esto es lo que quiero mostrarles a todos. Entonces, gracias a Dios, Dios está perfeccionándonos. Cuando nosotros salimos a las calles para predicar el evangelio, nuestros comportadores dinámicos, gracias a Dios, están enfrentando toda forma de restricciones en la pandemia. El Señor los está guardando. Ellos enfrentan toda hostilidad en las calles. El mundo no los recibe bien, pero gracias a Dios ellos están ejecutando la obra de Dios, encontrando a las ovejas sin pastor, afligidas y exhaustas, y llevándolas hacia Cristo. Ayer tuve una breve comunión con lo que estaban siendo perfeccionados, varias situaciones, muchos pequeños testimonios maravillosos. Lo que ellos me contaron, por ejemplo, ellos me dijeron que una colportora de repente oró al Señor. Señor le dijo, la primera persona que tú encuentres, tú vas a orar y hacer comportaje. Entonces, cuando ella miró, era una persona muy anciana, y ella dijo, no sé si es ella, pero le dijo, ¿puedo orar por usted? Y le dijo, sí, puedes orar. Y cuando terminó de orar, esta persona estaba arrodillada en el suelo, llorando. Y muchos otros testimonios, por ejemplo, encontraron un colportor, fue para un estacionamiento y no encontraba a nadie, no había nadie. Y oraba al Señor, Señor, no puede ser, yo vine aquí para servir y no hay nadie. Señor, póngame una persona al frente para que yo pueda orar por ella, hacer comportaje. Y de repente una persona allá a lo lejos dijo,
Tú, miró así, yo, sí, ven aquí. Fue hasta allí y dijo así, yo rechacé la oración, pero él no sabía esto. Yo rechacé la oración, pero yo quiero que tú ores por mí. Y ahí el hermano oró y la persona empezó a orar, a llorar. Y se quedó con libros. Hermanos, son pequeños testimonios, son muchos, yo no puedo mostrar todo, pero son pequeños testimonios que muestran cómo nuestros guerreros están trabajando en las calles, rescatando a las personas. El Instituto Vida para Todos, a través de las transmisiones, a través de la disponibilización de tantos mensajes, tantas palabras de Dios. Estamos recogiendo estos resultados. Colportaje dinámico, Avanza Joven y también la red de cuidado de las iglesias, de las mujeres, están recogiendo muchos resultados. Entonces, cada día hay contactos que estamos recibiendo. Ayer yo recibí el mensaje de un hermano. El hermano dijo lo siguiente: aunque yo no sea uno de estos comportores que están en las calles, yo fui hasta... Yo oré por ella, le presenté el periódico Árbol de la Vida, dejé un contacto y hoy pasamos a cuidarla junto con mi esposa y pasamos a cuidarla junto con los mensajes, divulgando los links de los mensajes del Instituto de Vida para Todos y de las reuniones. Y hoy no solamente está disfrutando, sino que pasó para sus amigos, y uno de sus amigos, según ella, estaba a punto de suicidarse y fue ayudado con la palabra y gracias a Dios fue salvo de esta idea del suicidio. Entonces lo que quiero decir es, no precisa ser un colportor dinámico para hacer su trabajo, inclusive que tú no estuvieras en las calles literalmente, pero si tú tienes contacto en la panadería, en el puesto de gasolina, en cualquier lugar, tú puedes también dejar un contacto y pasar el link de los mensajes y tú puedes divulgar la palabra de Dios y tú eres igualmente importante en la obra del Señor. Y de esta forma, nosotros vamos a divulgar para que las personas sean cuidadas por la red de cuidados de la iglesia. Nosotros tenemos este siglo completo. Hoy tenemos divulgación, tenemos personas en las calles, tenemos personas cuidando. Hoy es muy diferente a 10 años atrás. Hoy el siglo se cerró. Vamos a continuar de esta forma. Por más de que tú te sientas débil, tú estás siendo entrenado para ser un sacerdote de Dios y Dios necesita tu sacerdocio. Versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, nosotros somos un pueblo, somos un linaje escogido, real sacerdocio. Voy a terminar aquí. Apocalipsis 5. Entonces, Él nos compró y nos constituyó reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Los vencedores reinarán con Cristo por 1000 años. Esto está en el capítulo 20, versículo 6. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y después de los 1000 años, los redimidos pasarán a reinar con el Señor. Capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este servir aquí es como sacerdotes. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Nosotros seremos sacerdotes para siempre, porque estamos siendo entrenados en la iglesia para servir al Señor, servir a las personas. Entonces vamos a terminar. Versículo 11. Ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era milhões e milhões e milhares e milhares. Miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí habla de todo el mundo angelical. Hay millones, millones. Son muchos millones. Son muchos ángeles que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya, los ángeles. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí habla de todos los seres vivientes, no solo los angelicales. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oh Señor Jesús, gracias. Esta visión en el cielo nos da una noción de lo que está ocurriendo después de la ascensión de Cristo. Cristo tomó realmente el libro de la mano de Dios, está abriendo sus 7 sellos, está ejecutando la administración de Dios, y Él nos compró para Dios con su sangre preciosa y nos está perfeccionando en cómo seguir a Dios, y que indirectamente esto tiene que ver con la edificación de la iglesia. Cuando servimos a Dios, la edificación de la iglesia ocurre y nuestro sacerdocio es perfeccionado y estaremos listos para reinar con Cristo. Por eso es muy importante que hoy aprendamos a seguir a los 4 seres vivientes, seguir al Espíritu, aprender a servir al Señor en todos los segmentos, desde la calle hasta la iglesia. Vamos a cuidar también de los hermanos más débiles, más necesitados, pero todo este conjunto, hermanos, es nuestro sacerdocio, y el sacerdocio está siendo perfeccionado para que nosotros podamos ser sacerdotes de Dios, no solamente en el milenio, sino para siempre. Y nosotros vamos a reinar para siempre con el Señor. Que el Señor pueda esclarecerle a ti. Fue un mensaje muy difícil de hablar, porque no es fácil entender estas cosas, pero de cualquier forma es bueno que podamos entender lo que el Espíritu quiere decir para nosotros, porque el Espíritu depende de nosotros, que nosotros presentemos nuestros cuerpos físicos para hacer la voluntad de Dios, siguiendo la dirección del Espíritu, que es la palabra profética. Dios los bendiga a todos, el tiempo ya está corto, Jesús es el Señor.